para que ahora le toque a la gente y no a los mismos de siempre. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, gusto de saludarles nuevamente. Ya estamos en nuestro quinto programa ¿Qué dice San Pedro? Y hoy tenemos a una tremenda invitada. Un orgullo que haya aceptado esta invitación. Y es, Silvia Gutiérrez Barrales. El programa lo hemos determinado Centro Patrimonial Curarrehue, una cápsula del tiempo. Muy buenas noches, Silvia. Muy un gusto buenas. tenerle aquí. Muchas gracias, René. Muy buenas noches. Bendiciones para todos ustedes, este equipo hermoso. Sí, tan propio. Eso, muchas gracias. Bueno, para conocer un poco más a Silvia Gutiérrez Barrales, hija de don Avelino, que fue carabinero desde Leu, don Avelino Gutiérrez Venegas, y de la señora Andrea del Carmen Barrales Sales, de Arauco. Silvia nace en Cañete el 17 de agosto de 1947, en la séptima de 8 hermanos, 6 varones y 2 damas. Imagino, cierto, además, en un ambiente bastante machista. Su infancia la vivió en Plegarias, Curanilahue, Arauco, Curaquilla y Lebu, y en la adolescencia en Concepción. Bueno, adquiere media hectárea el padre en los huertos familiares en San Pedro. En ese momento se llamaba San Pedro. San Pedro. En 1959 llegan a vivir a nuestra querida comuna. De su madre aprendió los primeros rezos, a bordar y a cocinar. De su abuela materna, sacar la leche de vaca, hacer quesos, mantequilla, tortillas de rescoldo, escuchar cuentos. También la pesca a caballo en el mar de Curaquilla. Sería interesante después que nos pudiese comentar, porque no lo había escuchado. De su abuela paterna heredó los rezos en las novenas y en los velorios. Es su oficio también de rezadora, que hoy prácticamente no existe. La etapa educacional en Arauco y en Concepción, y en 1969 ingresó a trabajar en el departamento de fisiopatología de la Universidad de Concepción, en donde jubiló el año 2013. En 1995 fundaron el Centro Patrimonial Curarrehue, y en 1997, junto a su compañero Celso Hernández Andara, construyeron en 800 metros, ¿cierto?, lo que heredó de su padre, un espacio para poder ingresar, ¿no?, material textil para comenzar con el museo. El año 2021 fue invitada a participar e integrar el comité de asesor del patrimonio inmaterial hasta marzo de 2024, y el 15 de septiembre le otorgaron el premio Margot Loyola Palacios, el premio a la trayectoria. Bienvenida. Muchas gracias. Sí. Es un honor poder contar con usted. Y para comenzar, cuéntenos de su historia como vecina, cómo llegó a la comuna, alguna anécdota, tal vez, lo que comentábamos, la pesca a caballo, que nunca lo había escuchado. Bueno, eso es en Cañete, en Arauco, en Curaquilla, la pesca a caballo. En Curaquilla ese lugar es muy especial porque se mezcla el campesino con el marino. La gente, el hombre de allá es tanto campesino como marino, navegador, pescador. ¿Cómo así? Cuando antiguamente no había, los caminos eran muy malos, los camiones eran muy escasos y el tren solamente se podía llegar, pero eso salía de una ciudad o de un pueblo. Bueno, la gente que vivía hacia los campos no tenía acceso solo en carreta y era muy lento eso. Entonces, al menos mi familia, los padres de mi madre y tíos, hermanos y parientes, sacaban los productos, los colocaban en un bote y los venían a vender a Lota. Entonces había esa conexión. Había mucho minero que se iba en bote cuando estaba libre, iba al campo a sacar camarones en el invierno o a hacer algunas faenas que son muy propias del invierno, como por ejemplo arreglar las herramientas, a faenar chanchos. Entonces siempre se les pagaba no con platos sino que con cosas. Que si yo había un chancho que era para las personas que iban a ayudar, y ellos vendían la carne, hacían los chicharrones, y de la cabeza de chancho se hacían los quesos de chancho, y así. Y era muy interesante eso. Entonces también en el verano
en los meses de estival, por ejemplo, desde el 15 de diciembre hasta el 15 de febrero, el hombre de campo pescaba a caballo. ¿En qué sentido era? Se le colocaba al caballo un batanao, que se llama, una cosa gruesa, como algo como lana, muy grueso, y en un género grueso, y sobre eso una montura de madera. Esa montura de madera tenía en el fondo, atrás, un gancho grande, muy poderoso, y ese gancho se le colocaba a la red, un extremo de la red, y el otro extremo de la red iba en el varal más fuerte de la carreta. El varal, ¿usted sabe lo que es el varal de una carreta? Son los palitos esos que llegan. Bueno, entonces cuando el mar, mi abuelo Alfredo, que en paz descanse, él siempre miraba la luna, se regía por la luna. Y decía, mañana va a haber buena baja, a las 10 de la mañana había que estar en la playa. ¿Qué significaba eso, la buena baja? Que el mar entraba, o sea, prácticamente bajaba el mar. Usted podía caminar unas 2 cuadras y el mar no le llegaba ni a la cintura. Ahora, eso ocurría en la noche y en el día. Y en el día, entonces se entraba con el caballo. Había un jinete que era experto en eso. Y cuando sentía que ya el caballo no tenía mucha base para pisar, hacía seña. Entonces ahí la carreta, él giraba haciendo como una ensenada, ¿no es cierto? Giraba hacia el lado derecho más que nada, y la carreta igual hacía lo mismo. Entonces así tomaba la red, hacía un círculo y ahí cazaba los pesqueritos. Qué maravilloso. Ahora después, cuando ya estaba pesada la red, los hombres entraban con el agua hasta la cintura y le ayudaban al caballo a tirar esa red. Y ahí salía, para nosotros era como una montaña de peces, pero cualquier cantidad. Y mi abuelo, fíjese, que siendo un hombre no letrado, tenía conciencia de la naturaleza. Decía, cuando salían los pescaditos chicos, nosotros que éramos los niños, teníamos que tomar esos pescaditos y echarlo al mar. Devolverlo, decía, porque si no, Dios se enoja, la mar se enoja, porque son muy chiquititos, entonces tienen que crecer. Entonces siempre decía, esto es como sembrar. Uno siembra, deja una parte y la otra se siembra. Se come una mitad, la otra se deja para sembrar. Qué conexión con la naturaleza, el observar la luna, las condiciones climáticas, pero además la bondad de reconocer y agradecer a la naturaleza por los alimentos, por los peces, y también devolver lo que corresponde, claro, en un comportamiento fraterno entre el ser humano y la naturaleza. Yo creo que había el equilibrio, la armonía. Ahora el abuelo, por eso digo, la gente campesina es muy solidaria. Yo creo que eso es lo que más tengo que destacar. Destacamos siempre, porque la vida en el campo es dura. Y si la persona no es solidaria, no puede vivir sola y aislada. De ahí están los mincacos, por ejemplo. De ayudar sin dinero. Y de ayudar. Entonces mi abuelo, por ejemplo, avisaba que iba a hacer una pesca. Y toda la gente de los cerros bajaba, porque son cerros cordilleros, que son parte del cordón cordillerano de la cordillera de la costa. Y bajaban y traían sacos con almud de trigo, cambiaban el pescado por almud de trigo, de avena, de arveja, de poroto, etcétera, de maíz. Se daba el trueque. Se daba el trueque. Entonces, tanto me das, tanto te doy yo, y así. Era una fiesta. Y como dice, el campesino con un comportamiento más solidario, más allá, insisto, ¿no?, en la devolución de los peces o en esta lógica para alimentarse, sobrevivir, pero a lo mejor no pensando a lo mejor en lo que vivimos hoy en día, en la acumulación, en entender, es que una concepción diferente, ¿no? Es que, por supuesto, ¿para qué? ¿Para qué? Si la vida, la naturaleza nos da esas cosas, y por eso hay que ser agradecida con él. Yo me acuerdo que mi abuela, antes de levantarse, rezaban. En la noche también rezábamos. Se rezaban, por ejemplo, las jaculatorias, que ahora no sé si la gente católica que va a misa sabrán las jaculatorias. Eran horas claves, por ejemplo, a las 8 de la mañana, a las 12 del día, a las 4 de la tarde y a las 7 de la tarde. ¿Por qué? En la mañana se tomaba desayuno, a las 12 se almorzaba, a las 4 se tomaba once y a las 7 se cenaba.
¿ah? Entonces ahí se le anunciaba a María, siempre sacando a la Virgen María. Qué maravilloso. Qué historias, ¿no? Silvia, es fantástico poder contar con usted en esta conversación, pero fíjese que, bueno, seguramente los sanpedrinos que cruzamos los huertos familiares, de pronto entre condominios, edificios, nos encontramos con un pequeño espacio donde dice Centro Patrimonial Curarrehue. En mi caso, hace mucho tiempo, al cruzar siempre observaba y me llamaba la atención, hasta que tuve la oportunidad de poder conocer. Pero para quienes nos observan, ¿por qué no nos comenta, y a lo mejor hay muchos que no saben, qué es el Centro Patrimonial Curarrehue instalado, ¿cierto?, en la ciudad, que resiste, ¿no? Coméntenos un poco, por favor. Bueno, el Centro Patrimonial Curarrehue empezó hace tiempo con Patricia Chavarría, que ella estuvo formada por nuestra gran maestra que se llamó Gabriela Pizarro Soto, que era oriunda de Alevo, coterránea de Alevo. Y Patricia aprendió mucho, y una mujer muy inteligente y sensible, y consecuente también. Y nosotros nos conocimos, formamos el conjunto Pehuen en la Universidad de Concepción. Había que hacerlo porque era una necesidad de hacer otra cosa diferente frente a todo lo que pasó. Y bueno, cuando empezamos a salir a recopilar a los campos, sobre todo a Santa Juana, por todas las comunas, los distritos, la gente me empezó a regalar cosas. Por ejemplo, regalar, qué sé yo, un tejido, una rueca que del año 1890, 90 para la Revolución del 91, la dueña hiló en esa rueca lana, tejió unos paños y mandó a hacer pantalones para 4 de sus hijos hombres y los mandó a defender el gobierno de Balmaceda. Siendo, como decía la cita Florentina Cueva, que quien me lo regaló era una cultora, cantaba muy bien, ella ni siquiera conocía la O por ser redonda. Era un dicho muy antiguo. Atravesó el Biobío, ¿no es cierto?, por el Santa Juana en bote, y cuando se suicida Balmaceda, ella se fue a buscar a sus hijos, pues, preguntando hasta que llegó a Santiago, y después fue a buscar a un hijo que estaba preso en Quillota. Y allá lo fue a buscar y volvió con sus hijos. Consiguió el objetivo de volver a los muchachos, claro, que habían estado luchando y defendiendo a Balmaceda. Entonces, ahora, todas esas cosas llegaron allá. Dijimos, bueno, con Patricia, ¿qué hacemos con esto? Ya, pues, hagamos un museo. Y en ese entonces yo estaba sola, ya había hecho esa casa que me heredé de mi padre, y empezamos a juntar cosas y a distribuirlas y a seleccionarlas también. Y los tejidos, llegaron los tejidos, los textiles. Esta región es muy rica en textil también, ya sea en lana, en hilo. Por ejemplo, está el crochet, la malla cuadrada, que es una técnica de pescador, de la red de pesca. Es una red de pescador que se hace con bucle más pequeño, y antiguamente se hacían las ventanas, ya tenían cortinas de esta malla, muy bonita. También el bolillo, que fue muy muy antiguo, que todo llegó de Europa, obviamente. Incluso dicen que doña Inés de Suárez trajo su bolillito, su mundillo, ¿no es cierto? Y en los momentos de ocio trabajaba. Perfecto, qué maravilloso. Por eso se empezó a guardar y se formó. Después Celso hizo esa sala, hay una sala para guardar esos tejidos. Y él mismo hizo las vitrinas. Entonces en cada vitrina colocamos por sección un encaje de bolillo, en otro encaje de malla cuadrada, y en otro encaje los bordados y el telar. Después también plantamos árboles nativos. Él es muy amante de los árboles nativos, de los que están aquí en esta zona generalmente. Así que queremos tener ahí ese rinconcito que vivimos, tanto él en Cauquene y yo en Arauco, recordar ese espacio. Y bueno, cuando uno ingresa, el primero en recibir es Antú, ¿cierto? ¿El Antú? Sí. El Antú. ¿Cuánto tiempo ya el Antú? El Antú de 10 años ya, pues sí, está viejito. Es el perrito que nos recibe en el Centro Patrimonial Curarrehue. ¿Ha sentido, en algún minuto se sintió amenazada por el avance inmobiliario? Sí. Esa es como una anécdota.
Llegó un señor un día, yo estaba con botas, qué sé yo, trabajando en la tierra, y tocaron la campana. Entonces salí y dije, buenos días. Buenos días, me dice un señor alto, muy buen mozo, con dos personas. Entonces me dice, ¿estará la señora, la dueña de casa? Soy yo, le dije. Ah, perdón, adelante, ¿qué desean? Adelante. Entonces me vinieron a ofrecer, así cash, dijo así, ¿de acuerdo? 100 millones de pesos, 120 millones de pesos. ¿En qué año estamos hablando de eso? Estamos hablando de la época del 90, casi del 2000 y tanto, ¿sí? Cuando empezaron el boom de las inmobiliarias acá. Perfecto. Y sí, bueno, el 2000, después del terremoto, sí. Entonces, fue tremendo. Y yo le dije que no. Entonces, me dijo que subieron hasta 120, hasta 130 millones, pero empezaron por 80 primero. Entonces le dije que no. Volvieron, me dijo, vamos a volver después, a ver cómo estamos. Y volvieron, empezó, ya me conocieron, entonces me saludaron muy bien. ¿En qué quedamos? Me dijo. Ahí subió a 150, atentando. Y yo en ese entonces estaba trabajando, tenía... mi jefe era el doctor Edgardo Sanzano Salamanca, un traumatólogo, y era un hombre que ha viajado mucho, es una biblioteca ambulante ese señor. Y me dice, Silvita, me dice, doctor, le conté qué es lo que pasa. Silvita me dijo, dígale que vale $1 millón. Entonces yo de tonta y perezosa, cuando llegó este señor a ofrecerme, le dije, porque me dijo 150, pero me dijo tanta plata. No, le dije no. ¿Y cuánto quiere? Me dice así, pero bien molesto. $1 millón. ¿Qué? Me dijo así. Dio media vuelta y se fue, ni siquiera se despidió. Sí. Ah, bueno. No consiguió el objetivo, no le gustó la respuesta, pero además no tuvo ni la educación básica como para poder despedirse. Bueno. Siempre el dinero triunfa, ¿no? Exactamente. Maravilloso. ¿Cuál es su opinión respecto a la cultura de nuestra comuna, la música, el folclore, la historia? Bueno, ahora último, ¿no es cierto? Yo he sabido de que hay mucha música, muchos jóvenes que están en bandas, que hacen trabajos muy interesantes, que están... La música en sí, en general, a pesar de que yo tengo una inclinación, personalmente me encantan los tangos, por ejemplo, y la música clásica sí también. Pero hay mucha música, hay gente muy sensible, jóvenes que están empezando. Y la música del estilo que sea es interesante, porque ayuda al alma, ¿no es cierto? Despierta las emociones, son más creativos. En cuanto a la parte dedicada al folclore, yo creo que se ha estancado un poco, porque siguen con lo mismo, con el vestidito, qué sé yo, que no nos representa. Porque una de las cosas que nosotros hemos visto, que Chile Central no es Chile, es todo, desde Arica hasta Punta Arenas, ¿no? Por mi experiencia le digo que una vez vino a la Feria de Arte Popular una chica de allá de Camiña, no de Mamiña, Camiña, la María Chamaca, y la invitamos al centro, y ella es aymara, y cuando vio, estaban los copigos todos florecidos gracias al cielo, y ella no podía creerlo. Cuando vio un copigo blanco, es que no podía creerlo. Entonces yo le saqué un copigo y ella se lo puso en su orejita y se fue con su copigo. Entonces decía, no, seguía hasta la yareta, es otra cosa, no los conozco. Gente que viene de Punta Arenas, de Tierra del Fuego, ellos no bailan cueca. No usa esos vestidos rimbombantes así, porque el viento se los lleva, se levanta las polleras. Una vez me acuerdo que fue muy comentado esa vez que fueron a actuar, durante el gobierno militar fueron a actuar unos guasos allá, no sé si fue el Bafona, pero fue un conjunto. Y una ventolera que se armó, que los guasos, los hombres, toda la siga de los sombreros, porque ellos usan boina. Sí, el vestuario, ¿no es cierto?, está de acuerdo a la geografía, al estado de sitio, es funcional,
Claro, las condiciones climáticas. Sí, si el sitio es propio, no se usa de una manera y de otra, pero no hay que uniformar. Entonces, yo creo de que falta un poco eso de que le hagamos más, falta leer mucho y estudiar lo que somos nosotros. Entonces, no sé, la música, no estoy en contacto con la gente que hace, pero por lo poco que he visto. En cuanto a la historia, sí hay hartos recuerdos, sí, pero falta que hay que sacar más. Por ejemplo, valorar lo que había antes. Yo me acuerdo que ahora, donde está este colegio Pierre Méndez, ¿sí? Todavía quedan unas palmeras ahí. Y ese colegio era el patio, no sé, de la casa de las famosas... había una escritora, Eliana del Río se llamaba. ¿Y sabe dónde publicaba sus cuentos y sus escritos? En la revista Zigzag, que era de ferrocarriles antes. Y así había gente muy, muy interesante aquí en este lugar. Yo creo que hay que rescatarlos, hay que trabajarlos. Hay que buscarlos, ¿no? Hay que buscarlos, y esas son las falencias que tienen nuestras autoridades municipales. Claro. Es que, claro, en definitiva, ¿no? Hay que volver a conectar un poco. Mucho se habla de la identidad de nuestra querida comuna, pero ¿cómo lo buscamos? ¿Cómo lo encontramos? Y es evidente que quienes saben deben estar a cargo de estas tareas, ¿no? Claro, yo creo que pastelera tus pasteles. Por ejemplo, ahora si me pregunta usted ¿cómo identifica San Pedro con algo? El anfiteatro para mí. Eso como que marcó, sí, hizo un corte ahí, el anfiteatro de la laguna. Los cines se dan en todas partes, pero son cositas así puntuales. Una de las cosas emblemáticas para mí son los hortaliceros de Boca Sur. Y eso también tiene su historia. Yo supe por mi amiga, que en paz descanse, Elena Muñoz San Martín, que su padre llegó de Polizón, desde el sur de España, en un barco, y desembarcó aquí en Talcahuano. Y este muchacho traía de Europa, venía con otros conocimientos más avanzados. Se fue a bienes nacionales, averiguó dónde había tierras, qué sé yo, y las inscribió. Y fue ahí en Boca Sur. Y empezó a trabajar la tierra. Trabajó de sol a sol. Y él averiguó, se percibió, no sé a qué hora empezaba el primer tren en la mañana, y él se hizo una carretela, y ahí llevaba sus productos, lechugas, todo lo que sacaba de su huerta, y se iba por la línea del tren, porque él era más fácil llegar. Y valiente el hombre, porque atravesaba el túnel de Chepe, el Cerro Chepe, y se iba a La Vega, que estaba antes en Caupolicán, entre Caupolicán, entre Maipú y Heras. Y ahí se iba a vender. Y este hombre se hizo millonario. Wow. Qué historia, ¿no? Qué historia de don Juan Muñoz. Don Juan Muñoz, maravilloso. Bueno, ha sido muy grata, digamos, la conversación hasta el minuto, pero no quiero dejar pasar el tiempo. Tuve la suerte de poder estar en el lanzamiento del libro Centro Patrimonial Curarrehue, que fue hace un par de semanas. Una hermosa presentación. He tenido el placer de poder leer parte del libro y también hacer una invitación a quienes les interesa, porque si nos comenta Silvita, las historias de Curarrehue se encuentran aquí. Si nos comenta y nos invita a... es hermoso, me encantó la portada, ¿no es cierto? Eso fue de un artista visual de Tomé, Freddy Aburto, y eso fue idea no de mía, sino que llegó un día yo digo que las cosas se dan en la vida, por ando manga las cosas se dan. Un día llegó un joven a conversar con nosotros él necesitaba algo, y no le fue muy bien, pero después volvió, como a la semana volvió, y le mostré todas las colecciones, todos los espacios. Y este joven se llama Marcelo Encina Díaz.
Y bueno, Marcelo me propuso hacer un libro, pero no un libro común y corriente, sino que algo que se fuera contado, que se contara. Y para eso habló con un chico muy especial, muy sensible, que es Pablo Inostroza, un periodista, un muchacho joven, y él me fue a visitar como cualquier otro visitante y empezamos a conversar, a mostrarle las diferentes colecciones y a conversar sobre lo que es nuestra cultura tradicional. Y como buena campesina, siempre los campesinos reciben en su cocina a las personas. Entonces ahí después que conversábamos, nos íbamos a tomar un cafecito y seguía la conversación. Esto eran de horas, Tuve mucha paciencia este joven. Así que de ahí se relataron todo lo que él ve, lo que se relata en ese libro, es la impresión de que él tomó, de la impresión que se dio sobre visitar a esta persona y conocer el centro, las diferentes colecciones y los diferentes espacios que tiene el centro, porque tiene varios espacios donde tenemos biblioteca, tenemos colecciones de herramientas de labranza, tenemos un pequeño bosque de árboles nativos, como decía delante. Celso con su ingenio hizo una cascada de agua, pero es muy bonita, y así. Entonces tenemos una cocina también campesina con fogón, donde hacemos ahí generalmente cuando van a algunos colegios le hacemos a algunos jóvenes una pequeña once, calentamos agua en el fogón, ¿no es cierto? Toman café de trigo y se sirven algunas sopepillitas también, esas cosas que se viva. Creo que estamos ahí recreando lo que fuimos nosotros, lo que conocimos nosotros en nuestra niñez. Tal cual. Y que se vea lo que es el campo, que los niños perciban el humo, que lo sientan en las narices, que vean todo, que se impregnen de esto. Exacto. Bueno, nosotros hemos definido el programa, ¿cierto? El Centro Patrimonial Curarrehue, ¿cierto? La cápsula del tiempo, porque uno al ingresar como que está en el pasado, o más bien también geográficamente nos acercamos al campo con las tradiciones, un montón de temas los cuales usted nos ha comentado. Bueno, en el libro, el escritor, como bien mencionaba, Pablo Inostroza Paredes, ¿cierto? La supervisión y la corrección, Silvia Gutiérrez Barrales, el gestor cultural Marcelo Encina Díaz, el diseño y diagramación, también Marcelo, ¿cierto? Ilustración, Freddy Agurto, la fotografía, Gabriela Coitich. Exacto. Así que bueno, para las personas que estén interesadas, se pueden comunicar conmigo. Bueno, podemos hacer el nexo para poder adquirirlo. Y también mencionar quienes están interesados en visitar, ¿cierto? En horario de visita guiada los miércoles de las 10 de la mañana hasta las 13 horas. Sí. Exacto. Bueno, ya estamos terminando, digamos, esta preciosa conversación. No obstante, antes de partir, quisiera hacer un juego tradicional ahora que está en la entrevista y que nosotros lo tenemos establecido en esta conversación, que es el ping pong, que son preguntas cortitas y respuestas también cortitas. Silvia, hobby. Tengo varios, pero me gusta tocar guitarra. Tocar guitarra. ¿Banda o cantante favorita? Bueno, mi cantante favorita en estos momentos es algo muy relacionado conmigo. Mi sobrina Valeria Gutiérrez Aravena y su banda, Valeria y su banda se llama. Canta muy lindo, sí. Bueno, sí. Maravilloso. ¿Comida favorita? La comida favorita me gusta, me gustaba mucho mi mamá le decía refalosa o pantruca, pero la cazuela, sí. La cazuela, sí. Mi marido también es cazuelero, así que... ¿Color favorito? El morado. El morado, perfecto. ¿Lugar preferido de San Pedro de la Paz? Tengo dos, la Laguna Grande y el mar, Bocazor, sí. Maravilloso, el encuentro de la naturaleza en nuestra querida comuna. ¿Un sueño por cumplir? Mi gran sueño, que el Centro Patrimonial Curarrehue quede el día de mañana para la comunidad y que haya una institución seria y responsable que lo dirija, que lo lleve, lo sostenga. Porque ese es un museo, ahí está concentrado nuestra cultura tradicional. Y hay que protegerla. Hay que protegerla. Maravilloso. Ese es mi sueño. Bueno, ya estamos finalizando y están las pantallas, un mensaje a la comunidad.
un mensaje es, me gustaría verme el día de mañana que nuestra comuna sea más equitativa. Me duele la diferencia que hay de un barrio de arriba a un barrio de abajo. Y que seamos más humildes, que seamos más humanos. Se ha perdido eso de saludarnos en la calle. No nos pasamos y no nos vemos. Pasan cosas y no sabemos. Yo creo que ojalá que esta comuna, antes era muy lindo, la comuna, la gente se saludaba, los huertos por ejemplo se saludaba, éramos todos conocidos, donde uno iba en la calle y pasaba un cuartero y le decía, vecinita, suba al auto, y uno subía como quien subía con su papá o con su mamá. Jamás pensamos en lo que pasa ahora. Pero creo que tenemos que volver a ser más humanos. Maravilloso mensaje, Silvia. Realmente ha sido una conversación espectacular. Ese mensaje, ¿cierto?, en el cual nosotros los seres humanos, las personas, tenemos que ser fraternas, ¿cierto?, y generar las instancias de tranquilidad, de confianza, de un mejor vivir. Sí. Quiero agradecer la asistencia. Sí, ha sido una gran conversación. Y bueno, a todas las personas que nos han observado y escuchado, agradecer la sintonía. Y como siempre, nos vemos el próximo domingo a las 20 horas en ¿Qué dice San Pedro? Cariños, abrazos y que sea un excelente inicio de semana. Para que ahora le toque a la gente y no a los mismos de siempre.